Hola queridos amigos y hermanos que están con nosotros nuevamente escuchando estos devocionales leídos que estamos haciendo para la edificación de ustedes y nosotros. Recordando nuevamente que este devocional lleva por nombre Solo en Cristo, una vida centrada en el Evangelio por el Dr. Sinclair Ferguson. El día de hoy estaremos leyendo el devocional número 3, no sin antes recordarles e invitarles a que se suscriban a este canal para que puedan recibir las notificaciones de los momentos en los cuales subimos algún video. Así que, sin más preámbulo, vamos allá con el tercer capítulo que lleva por nombre La palabra era Dios. Cada palabra que se dice de él, o sea, Cristo, escribió B.B. Warfield, se dice en el supuesto de que Él es Dios. La primera oración del Evangelio de Juan lo deja en claro. Juan no solo creía en la preexistencia del Redentor, sino también en su absoluta deidad. Dios mismo era la palabra. Juan 1:1. Por mucho tiempo, los cristianos han considerado la primera palabra de Juan acerca de Jesús como la última palabra sobre su plena deidad. No debería sorprendernos, entonces, que su testimonio haya sido objeto de incesante oposición y ataque. En la iglesia primitiva, esa oposición desembocó en la herejía conocida como arrianismo. Hoy en día se asocia más comúnmente con los testigos de Jehová. Su traducción del Nuevo Mundo vierte Juan 1:1 como la palabra era un Dios de minúscula. Jesús, aducen ellos, era divino, pero no la deidad. Para seguir el argumento, puede resultar útil ver Juan 1:1 en griego y en español. En griego se lee de la siguiente manera: kai theos ein ho logos. Y en español, la traducción literal sería: y Dios era la palabra, Dios con D mayúscula. La palabra griega para Dios es theos. Como en el texto griego de Juan 1:1, la palabra theos no lleva el artículo el, ho en griego, la traducción del Nuevo Mundo la vierte como un indefinido, un Dios con D minúscula. Así, según los testigos de Jehová, Jesús no es verdadera y plenamente Dios. Cuando mucho, Él es una criatura divinizada, un Dios con minúscula. ¿Por qué esta traducción es errónea y el argumento que intenta respaldarla es imposible? Hay al menos 4 razones que estaremos leyendo. La primera es la gramática. En diversos idiomas, incluido el griego, los sustantivos usados sin el artículo definido, técnicamente llamados anartros, frecuentes son, no obstante, definidos en su significado. Más adelante, en el primer capítulo de Juan, encontraremos un interesante ejemplo. Natanael dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan 1:49. En el texto griego, hijo tiene el artículo definido ho, pero rey no lo tiene. No obstante, Natanael claramente quiere decir que Jesús es el rey, el que Dios ha prometido. Así, incluso la traducción del Nuevo Mundo traduce este verso: tú eres rey de Israel. Nótese, no un rey. Los traductores testigos de Jehová no pueden evitar el principio de que el contexto determina la traducción de un sustantivo indefinido y deberían haber reconocido esa situación en Juan 1:1. La segunda razón es el contexto. A veces se dice graciosamente que un texto sin contexto se vuelve un pretexto. Si el contexto es el factor determinante, ¿qué luz arroja sobre la identidad de Jesús? Juan nos da inmediatamente una pista para su significado. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Juan capítulo 1, versículo 3, nueva versión internacional. La lógica de sus palabras exige que nuestro Señor sea el creador y que Él mismo sea increado. Esto quiere decir
que no fue creado. Cualquiera que haya leído la Biblia de Génesis en adelante, observará que Juan le atribuye a Jesús prerrogativas que en el Antiguo Testamento le pertenecen solo a Dios. Él crea, capítulo 1, versículo 3. Posee vida en sí mismo, capítulo 1, versículo 4. Él habitó, literalmente, hizo su tabernáculo entre los hombres, capítulo 1, 14. Las palabras nos recuerdan intencionalmente la morada de Dios con su pueblo durante el Éxodo. Y está lleno de gloria, gracia y verdad divinas. Versículo 1:14 del Evangelio de Juan. La tercera razón es el Evangelio. Juan nos expresa el propósito de su Evangelio. Él escribió, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 20:31. Es significativo que esta declaración siga inmediatamente a la dramática confesión de fe de Tomás. Señor mío, Dios mío. Juan 20:28. Aquí los traductores testigos de Jehová no tuvieron otra inteligente alternativa que traducir el texto griego igual como lo hace la versión Reina Valera contemporánea, la Nueva Versión Internacional o la Dios habla hoy. La traducción del Nuevo Mundo escribe con mayúscula tanto Señor como Dios. Aquí, en una oración, Tomás llama a Jesús Ho Curios, que traducido es el Señor, y Ho Theos, que traducido es el Dios, esta vez con mayúsculas. Ambas palabras van precedidas del artículo definido en el griego. Precisamente en el punto climático de su evangelio, cuando está a punto de decirnos por qué escribió su relato, Juan ilustra lo que sucede cuando nace la fe en Cristo. Se reconoce que Él es verdadera y plenamente Dios. Cuarta razón, la teología. El prólogo al Evangelio de Juan nos da una serie de pistas para el mensaje de todo el libro. En un sentido, Juan está diciendo, cuando lean mi evangelio, busquen este tipo de Salvador. Y es precisamente su deidad lo que se revela. Sus afirmaciones implican igualdad con el Padre, tal como reconocieron los judíos en el capítulo 5, versículo 17 y 18. En ocasiones, él hace explícita esta pretensión, como en el capítulo 10, versículos 30 y 33. Hermanos, hago un paréntesis en nuestra lectura devocional para recordarnos lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Regresamos ahora con nuestro devocional. Nuestro Señor también se presenta como aquel en quien el gran yo soy del Antiguo Testamento se revela plenamente. Pueden observar Éxodo 3:14. Por ejemplo, Jesús provee el verdadero pan del cielo. Juan 6:30 al 51 y Deuteronomio 8:16. Asimismo, Jesús es el buen pastor. El Salmo 23 y Juan capítulo 10 versículo 1 nos dice acerca de esto. Todo esto llega a un asombroso clímax en su arresto. Jesús les pregunta a los soldados a quién buscan. Cuando se lo dicen, él responde, yo soy. Capítulo 18, versículo 5. Aquí las palabras de Jesús claramente hacen eco del nombre divino del pacto, Jehová. Cuando él dice, yo soy, en griego, ego eimi, los soldados retrocedieron y cayeron a tierra. Capítulo 18, versículo 6. El incidente apenas requiere comentario. Es como si, por un breve pero sorprendente instante, la deidad de Cristo no pudiera permanecer oculta. Los pies profanos no pueden permanecer firmes en este lugar santo. Recordatorio, Éxodo 3:5 y el Salmo 1:5. Por último, preguntamos, ¿cuál fue el motivo de las palabras de Juan? ¿Por qué entonces
Juan no escribió, la palabra era el Dios, ho theos en griego. Porque eso habría sido tan equívoco como decir la palabra era un Dios, de minúscula. Podría haber sugerido que theos, Dios, y logos, palabra, son términos mutuamente exhaustivos. Esto, a su vez, habría implicado que Dios y la palabra son mutuamente exhaustivos, sin dejar lugar a distinciones personales y, por lo tanto, sin cabida para la Trinidad. La palabra o Hijo sería entonces simplemente una manifestación de una forma temporal. Esto es lo que se llegó a conocer como modalismo, la postura hereje según la cual el logos simplemente una modalidad de Dios, quien a veces aparece como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo, sin que sean personas distintas. Al decir que el Hijo es Dios con Dios, capítulo 1, versículo 1, Juan nos está preparando para una revelación todavía más completa. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Evangelio de Juan, en efecto, toda la fe cristiana, se sostiene o se derrumba con la primera oración de Juan. Cristo como deidad, Dios como Trinidad, la salvación del ser humano. Todo depende de las primeras palabras de Juan. Aquí cerramos la lectura de este devocional. Hermanos, como un comentario final, cuán hermoso es escuchar estas palabras y cuán hermoso es recordar este primer pasaje de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hermanos, hay una gran verdad teológica que nos habla acerca de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos sobre la preexistencia, nos referimos a que el Señor Jesucristo no solamente apareció en Belén de la nada. No, nos dice que Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. Pero cuando dice se encarnó, habla acerca que vino a ser carne. Entonces, si decimos que vino a ser algo, quiere decir que ya era algo. Ese algo es Dios. Y no lo digo como eso, como si fuese una cosa, sino que esa persona, que es Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, Jesús, ya era. Por lo tanto, cuando hablamos acerca que en el principio era el Verbo, estamos diciendo nosotros que era del verbo ser o estar. Hablamos de que el Verbo, siendo Jesús, tenía una preexistencia. No es que comenzó. Él ha sido desde el principio, pero no como si él tuviese un principio, porque después Juan dice que por él todas las cosas son hechas. Entonces, como algo que comienza en el principio, a la vez hace que las otras cosas que están en el principio vengan a ser. Eso es una contradicción. Por lo cual entendemos entonces que aquel que hizo las cosas en el principio tenía que estar antes del principio. Por eso lo dice la palabra. En el principio era el Verbo, existía. Ya era el Verbo Jesús. En la segunda frase que dice, o la segunda parte del pasaje, dice, y el Verbo era con Dios. Hermanos, una de las grandes enseñanzas que posiblemente estaremos viendo más adelante es la realidad bíblica y la doctrina bíblica de la Trinidad, la cual nos dice que hay un solo Dios que es en tres personas. La Escritura nos ha hablado acerca de la Trinidad. Así que cuando vemos este pasaje que nos dice que en el principio era el Verbo o el Hijo o Jesús y era con Dios, habla acerca de que estaba con Dios, no está hablando de un espejismo. Está hablando acerca de que Dios en su persona de Hijo se encuentra con su persona de Padre. Entonces no estamos hablando de dos dioses, estamos hablando de un solo Dios que tiene dos personas. Ahora, sabemos que tiene tres, pero en este pasaje estamos hablando de dos. Se menciona la persona del Hijo
y la persona del Padre. Lo dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. La palabra con quiere decir que al mismo tiempo hay dos o puede habitar dos. No es que se está viendo en un espejo, no es que se está imaginando, hay dos personas. Y el último aspecto que habla es, y el verbo era Dios. Cuando estamos hablando en este aspecto, es cuando observamos en la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová que usan ese artículo que dice un Dios. Y yo decía, ¿verdad? En la lectura, ya que ustedes no pueden ver, decía yo, bueno, Dios con D minúscula. Porque cuando tú y yo leemos la Biblia, nos encontramos la mención de Dios, y el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, que se ha escrito con D mayúscula para hacer una diferenciación de cuando se habla de los dioses falsos o aquel que no es Dios, el cual se utiliza con una D minúscula al escribir. Incluso se habla en plural en muchas ocasiones cuando decimos dioses. Cuando encontramos esto entonces en la traducción del Nuevo Mundo, nos vemos al aspecto de que era un Dios. Esta diferenciación de D minúscula y D mayúscula pareciese un error ortográfico, o sin embargo no lo es así. Es algo intencionado en el cual las personas, como los testigos de Jehová e incluso otras denominaciones, otras religiones, por decir así, creen que Jesús, si era un Dios, o llegó a ser Dios, pero no es igual a Dios. Y esto es una problemática, porque si nosotros decimos que Jesús no es Dios, hay muchos problemas teológicos, hay muchos problemas, incluyendo nuestra salvación. Si aquel que dio su vida en la cruz del Calvario no es Dios, entonces no hay una obra redentora completada. Porque solamente un sacrificio equiparable con la ofensa a un Dios podía ser suficiente para pagar las demandas santas de Dios. Si ese que subió a la cruz es un Dios con D minúscula, entonces seguimos muertos en delitos y pecados. Pero sabemos nosotros que aquel que fue a la cruz era verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Para ir finalizando, hermanos, solamente dejen hablar acerca de este pensamiento que hablaba el primero. Estas dos palabras que hemos aprendido hoy acerca del arrianismo. Arrio fue también una persona que comenzó en la iglesia y que dijo primero que en verdad Jesús no era Dios. Hermanos, esto es una problemática tan grande. Arrio fue condenado por la iglesia como un hereje. Pero en el actual día, testigos de Jehová siguen siendo partidarios de ese pensamiento. De la misma manera, para cerrar, cuando vemos la otra palabra que hablamos de modalismo, era una creencia, una doctrina errónea que no quería enseñar, que no quería aceptar, que encontramos en la Escritura a un Dios, un único Dios que se ha presentado en tres personas, sino más bien hablaban acerca de modos, de ahí la palabra modalismo, que decían que hoy puede ser Dios Padre, mañana puede ser Dios Hijo y pasado mañana Dios Espíritu Santo. Hermanos, esta también fue una herejía que fue cancelada, que fue reprobada por la iglesia cristiana. Creemos nosotros en un solo Dios, pero que se ha revelado a través de su palabra en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todos de una misma esencia. La esencia, podemos decir, divina. Bueno, hermanos, estamos finalizando y espero que haya sido de bendición esta charla un poco teológica de este libro que nos lleva nuevamente a recordar que solo en Cristo podemos tener una vida centrada en el Evangelio. Nos vemos en el próximo devocional. Que el Señor te bendiga. Adiós.